predicación, como pueden ver, vamos a estar iniciando una nueva serie aquí como iglesia y vamos a estar viendo la carta, la epístola a Timoteo, la primera de ellas que tienen ahí en sus Biblias. Y antes de iniciar y de poder mencionar datos y cosas de la enseñanza que nosotros encontramos aquí en estos dos versículos que vamos a ver el día de hoy, quiero mencionarles que nosotros, las personas que estamos reunidas aquí el día de hoy, tenemos la bendición de participar en esto. Esto es el inicio de una iglesia que se plantea y que será bíblica. Y esto es así porque se supone que la iglesia está compuesta por siervos fieles. Se supone que si esta iglesia es bíblica, es porque las personas que conforman esta iglesia son siervos fieles del Señor. Si las personas que están en esta iglesia no fuesen fieles, no podrían hablar la verdad de manera fiel y tampoco vivirla de manera fiel. Por eso es necesario que dentro de la congregación haya siervos fieles que estén dispuestos a sacrificar lo necesario para entregar su vida al Señor. Ahora, habiendo dicho esto, pensemos, ¿qué pasaría si nos topáramos con una iglesia donde la gente es muy buena onda? Son agradables, son muy lindos, generosos, divertidos y además bien cercanos, bien cálidos. ¿Esos elementos podrían ser acaso los que van a delimitar si las personas ahí son siervos fieles? Déjenme pintar otro escenario. ¿Qué pasaría si nos topáramos con una iglesia donde la gente habla solo la Biblia? Están enfocados solamente en el conocimiento de la palabra y hay muchos estudios teológicos ahí. ¿Podríamos decir que esos elementos pueden revelar que las personas ahí son fieles? ¿Son siervos fieles? La realidad es que la fidelidad a Dios se mide de manera distinta. Timoteo, en este caso, en esta carta, no fue llamado un verdadero hijo en la fe, como lo que acaba de leer Luis, solamente porque le caía bien a Pablo o porque conocía mucho la Biblia. A partir de que nosotros conozcamos el contexto que rodea esta carta, vamos a poder darle el significado adecuado a lo que se está mencionando en estos dos versículos. Y el día de hoy quiero que lo veamos de esta manera. El verdadero hijo en la fe, observado en el autor de la carta, el destinatario de la carta y el saludo de la carta. Estos tres elementos van a darnos a nosotros características, van a darnos a nosotros algunos adjetivos y algunas verdades bíblicas que nos dicen cómo es el verdadero hijo en la fe, cómo se va pintando ese panorama de cómo luce un siervo fiel al Señor. Pero antes de esto es importante, como les dije, ver el contexto. ¿Qué estaba sucediendo alrededor? Bueno, Pablo, quien antes había servido en Éfeso, después de un tiempo encarcelado se dirigió a Macedonia, a otra ciudad, y dejó a Timoteo, a este hombre, dirigiendo esa iglesia de Éfeso. Lo dejó como pastor ahí, y lo dejó para que tratara con algunas problemáticas que estaban surgiendo en esa iglesia. ¿Acaso existen iglesias sin problemas? Yo no conozco una. Algún día tal vez la conozcamos cuando estemos en gloria, pero el día de hoy no hay ninguna iglesia que diga que no tiene problemas. Entonces Timoteo estaba ahí para tratar con esos problemas. Nosotros podemos notar claramente cómo el propósito que tiene Pablo de escribir esta carta es instruir a Timoteo, instruirle el cómo tenía que dirigir la iglesia. Y lo que nosotros vamos a aprender a lo largo de esta carta es cómo debemos de dirigirnos en la iglesia, cómo debe ser formada una congregación. Y creo que es un tema crucial para una iglesia que va iniciando. 1 Timoteo 3:15, observen lo que menciona. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Claramente en este versículo vemos cuál es el propósito de la carta, que él supiera cómo dirigirse. Y esto tiene que ver con tratar con la falsa doctrina, tratar con el desorden que había de adoración ahí, tratar con la necesidad de tener más pastores que fueran bíblicos, diáconos calificados, un liderazgo que modelara a Cristo. Atacaba también el materialismo que se estaba incrustando en la iglesia.
Y hay un evidente y fuerte énfasis en pintar el panorama de cómo es el siervo fiel. Es importante observar que para cuando Timoteo empezó a acompañar a Pablo en sus viajes evangelísticos, Timoteo estaba aproximadamente en sus 20. Tenía como 20 años, 22, 23 tal vez, si mucho 25. Y eso fue 15 años antes de recibir esta carta. Por lo tanto, Timoteo aún era un pastor relativamente joven, tal vez tenía unos 40, 45 cuando él recibió esta carta. Y por esa misma razón había gente que no le prestaba mucha atención, o que decía, bueno, ¿qué me va a decir a mí este muchacho? ¿Qué me va a enseñar a mí? Yo que tengo tantos años en la fe. Eso le estaba pasando a Timoteo. Es por eso que requería que Timoteo tuviese fidelidad, que fuese bien valiente y además disciplinado, para poder tratar con esos asuntos y para que la gente observara que él era un siervo fiel y entonces pudiesen respetarlo como el pastor que era, que estaba dirigiendo esta congregación. Sin más preámbulo, entonces vamos a ver estos puntos, estos versículos, y quiero que juntos pensemos en esto. ¿Cómo es el verdadero hijo en la fe? ¿Ok? Al estar observando estos versículos, tengan en mente esto. ¿Cómo es el verdadero hijo en la fe? Así que veamos primero que nada el autor. 1 Timoteo 1:1 dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador, y de Cristo Jesús nuestra esperanza. Así que iniciamos la carta con lo que inicia cualquier otro tipo de carta, ¿no? La presentación, el autor, quién está enviando esta carta. Y claramente aquí lo vemos, es Pablo. No hay más que buscarle, no podemos empezar a especular que puede ser aquel o allá, no. Claramente, simplemente es Pablo. Y aquí Pablo se presenta como apóstol, lo cual le está dando a Pablo una autoridad importante por lo que va a decir. Recuerden que al inicio de la iglesia, quienes habían establecido el fundamento eran los apóstoles. Así que el que se mencione Pablo como apóstol es como si estuviese diciendo: hey, presten atención a las palabras que va a decir el enviado de Dios. Escuchen lo que tengo que decirles, porque yo soy enviado de Dios como apóstol. Y no es un apóstol como los falsos maestros que tenemos hoy en día, aquellas personas que se tratan de mencionar a sí mismos como apóstoles y creen que están haciendo señales y obras milagrosas. No es ese tipo de falsos maestros, Pablo. Pablo era un verdadero apóstol. Y solamente para mencionar, en la historia solamente han existido 14 apóstoles. Los 12 apóstoles que conocemos están ahí en Hechos, haciendo la obra del inicio de la iglesia. Judas, el traidor, que fue un apóstol durante 3 años más o menos. Y Pablo, el apóstol adoptivo, que es mencionado durante las cartas también en Hechos. Pero no solamente vemos que su presentación es como Pablo el apóstol, sino que él menciona además que es apóstol de Cristo Jesús. ¿Por qué sería necesario que Pablo se presente ante Timoteo, un fiel siervo de Dios, como apóstol de Cristo Jesús? ¿Por qué habría la necesidad de que Timoteo escuche estas palabras? Se supone que Timoteo pasó mucho tiempo con él. ¿Qué necesita Timoteo más de reafirmar este tipo de cosas? Bueno, lo que pasaba es que Timoteo estaba afrontando muchas dificultades en esa congregación. Para empezar, la gente no lo respetaba. Por lo tanto, se necesitaba todo el peso de esa autoridad. Lo que está diciendo aquí Pablo es: mira, yo que soy apóstol del verdadero Dios, estoy comisionando a Timoteo con estas palabras. Presten atención a las palabras que le estoy diciendo a Timoteo, y que entonces Timoteo va a empezar a tomar en cuenta para hacer los cambios. Por lo tanto, cuando Timoteo empieza a hacer los cambios, no empiecen a reclamarle, porque viene de parte de Dios, de su apóstol. Recordemos que estas cartas se leían en la iglesia. Por lo tanto, esto fortalecería a Timoteo. Le iba a ayudar respecto a con qué autoridad él tenía que ejercer o realizar los cambios en la congregación. Es decir, miren, pensemos, en un futuro, digamos que los 2 pastores, que es Antonio y Brian, ya no estuvieran aquí porque están en otros lugares plantando iglesias. Entonces, han dejado a Yosimar y su servidor como pastores aquí.
si hubiese problemas con algunas ovejas, con falsos maestros o algo distinto, posiblemente al recibir carta de aquellos pastores que fundaron esta iglesia y pastorearon esta iglesia, posiblemente daría la autoridad, la confianza para poder tratar las situaciones a Yosimar y yo que nos hubiésemos quedado aquí. Ese es un escenario ficticio, no estoy diciendo que eso va a pasar, pero si eso sucediera, estos pastores que ya conocen, quienes les tienen confianza, nos darían la autoridad de actuar. Y es lo mismo que está pasando aquí. Pablo ya había estado sirviendo en Éfeso, y ahora que Timoteo estaba ya enfrentando las situaciones, le está dando esa confianza para poder hacer las cosas. Ahora imaginemos aún más la autoridad apostólica que tenía Pablo. Además, Pablo autentifica esa autoridad mencionando que su apostolado fue, como dice aquí, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. Le está diciendo, no, yo no soy un falso, yo soy un verdadero apóstol. A mí el Señor me comisionó para esta tarea. Y no solamente observamos que está siendo autentificado su mensaje por medio de su apostolado y el mandato de nuestro Señor, porque como les dije, si entendemos el contexto de que Pablo ya estuvo ahí, que a Pablo lo conocieron, convivieron con él, sabían cómo era Pablo, sabían cómo era de trabajador o servidor Pablo, es entonces que esto realmente le estaba dando esa autoridad a él, tal vez, y esa fiabilidad, porque le conocían, porque sabían de su testimonio. Está mencionando Pablo verdades teológicas que son claves en el cristianismo. Son claves para la conducción de la iglesia. Dice Dios nuestro Salvador, quien es el único con el poder de salvar, de rescatar. Y podríamos hablar mucho acerca de este tema, pero no es el punto del día de hoy. Menciona Cristo, Jesús, nuestra esperanza, de quien viene la paz del creyente. Pero como les digo, es solamente el testimonio fiel lo que le dará fiabilidad a tu palabra, lo que va a respaldar que lo que predicamos es verdadero, de tal manera que nosotros vivimos lo que decimos. Se supone que vivimos lo que predicamos, y como Pablo había sido un siervo fiel, que aquello que predicaba vivía, eso es realmente lo que le daba fiabilidad a su palabra. Lucas 16, del 10 al 13, dice de esta manera: el que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no han sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? Y si no han sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién les dará lo que es de ustedes? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Pablo había demostrado ser fiel en aquellas cosas que eran pequeñas, y por lo tanto, al paso del tiempo, hubo cosas más importantes donde también se estuvo demostrando que esa pequeña fidelidad en las cosas pequeñas era la misma en las cosas grandes. Ahora pregúntate tú, ¿qué hay de ti? ¿Eres fiel tú en lo poco? Como para que se te confíe en lo mucho. ¿Qué es ser fiel en lo poco? Vámonos a lo más básico. Lo más básico es comer y dormir. Así que déjame preguntarte, ¿eres fiel en tu manera de comer? ¿Dios se gloria en cómo estás comiendo tú? ¿Qué hay del dormir? ¿Eres fiel en cuántas horas tienes que dormir tú? ¿Es provechoso el tiempo que tú pasas durmiendo? Y más estando en una era donde el hobby favorito de muchos es dormir. Hay que preguntarnos. En ocasiones se ha dicho acertadamente que las cosas se toman de quien vienen. En ocasiones se puede recibir una crítica, una queja, una observación de alguien, y su testimonio muchas veces no respalda o da poder a sus palabras, solamente por su testimonio. A veces incluso pudiese ser una buena crítica, pero su testimonio hace que esas palabras no tengan poder. Por eso es bien importante que nos preocupemos por la fidelidad,
por ser siervos fieles. En cambio, cuando una persona fiel, con discernimiento, alguien que es evidentemente sabio por el conocimiento que tiene y por cómo vive, uno presta atención a sus palabras. Uno quiere saber qué es lo que tiene que decir esta persona. Es importante notar lo poderoso que suele ser la fidelidad en los creyentes y mucho más, mencionar aquí, en el liderazgo que dirige a la congregación. Si alguien del liderazgo no es fiel, esa persona no debe estar en el liderazgo. No puede ser líder. El líder es un ejemplo y un ejemplo de fidelidad. Hasta ahora eso podría ser lo que nosotros podemos extraer del primer punto acerca de la presentación de Pablo. Así que acompáñenme ahora a ver el segundo punto, el destinatario de esta carta, el cual es Timoteo. Vean lo que dice 1 Timoteo 1:2, la primera parte del versículo 2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Él es el receptor de la carta. Timoteo, un fiel siervo de Dios, un pastor relativamente joven, que su nombre, fíjense, significa el que honra a Dios. Antes, recuerden, la costumbre era poner un nombre que estuviese relacionado con el carácter de la persona. Obviamente no conocían el carácter de la persona siendo un bebé, pero es algo que querían relacionar con el futuro acerca de ellos. Y Timoteo, como pastor, conocía la palabra y ya había una base teológica que le daba autoridad para dirigir la iglesia. Incluso se le dice en 2 Timoteo, dice, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Timoteo desde chico ya escuchaba la palabra, él conocía la Biblia. Sin embargo, providencialmente Dios había permitido que todo esto fuese escrito por el bien de la iglesia de Éfeso. Y al día de hoy todo esto que está escrito aquí es por el bien de la iglesia universal. Timoteo era una persona muy especial en la vida de Pablo. Era uno de los varones que él discipuló de diferentes maneras, lo acompañó en sus viajes evangelísticos, era su amigo, colaborador en diferentes situaciones, y además dice aquí que se había vuelto como un hijo para él, un hijo espiritual. Aquí Timoteo es mencionado como un verdadero hijo en la fe. Y es mencionado así porque Timoteo, entre muchos de los otros discípulos que Pablo tuvo, mostró fidelidad a la palabra y al ministerio. Timoteo fue un verdadero hijo en la fe por eso, porque se mantuvo fiel, porque se mantuvo firme en la Biblia, porque él estaba dedicado a la Biblia de tal manera que estaba tan dedicado a ella que su vida era reflejo de él. ¿Cómo sé yo que una persona es fiel? Bueno, ve cómo vive esa persona. Se nota que está viviendo la palabra. No miente, habla la verdad, no roba, comparte con otros. La idea es hablar del carácter fiel de Timoteo, lo cual le da esa fiabilidad en diferentes áreas para tratar con todos los problemas que había en esa congregación. Y es crucial en este punto enfatizar aspectos importantes. Primero que nada, quiero enfatizar lo que es el verdadero discipulado. Quiero enfatizar las implicaciones verdaderas de ser un hijo espiritual o un padre espiritual y el cuidado que debemos de tener con el romanticismo cristiano o los clichés cristianos. Pero bueno, primero vamos a ver el verdadero discipulado. ¿Cómo es el verdadero discipulado? Porque si Pablo y Timoteo tenían esta relación, era solamente porque era su discípulo. Había existido algo de por medio entre ellos que había permitido que llegase a ese punto. Y lo sabemos por el contexto, por todo lo que habían pasado juntos, por todos los viajes que hicieron en compañía, colaborando. Así que el verdadero discipulado es aquel en el que nosotros observamos que hay enseñanza bíblica que primero que nada brinda información del Evangelio. Y además, esta enseñanza bíblica brinda información crucial para la vida del creyente. Es el discipulado. Ahora uno puede tomar diferentes programas, diferentes libros y agarrarse de ahí para discipular a las personas. Así que la enseñanza es algo fundamental en el discipulado. Mateo 28, 19 al 20, que muchos de ustedes lo conocen, dice:
Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿De qué manera se discipula? Dice, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Ese es el discipulado. Tiene que ser enseñadas las personas. Pero no solamente se reduce a enseñar de manera formal una clase bíblica, sino que el discipulado lo que hace es proveer la oportunidad de establecer como un contacto, establecer una cercanía con las personas que va a crear una relación, y esto es entonces lo que da la oportunidad de crear un modelo de consejería bíblica, natural, algo orgánico. Se están acercando tanto las personas que están discipulando y el discipulador que esa relación crea la confianza de poder tocar ciertos temas personales, de hablar de ciertas necesidades, de empezar a orar unos por otros. Son amigos ahora, son cercanos, se conocen, y por lo tanto ahora es mucho más sencillo que cuando una persona está actuando mal, le puedes exhortar, porque le conoces, lo puedes corregir, porque es tu amigo, lo puedes instruir. Además, ahora esta persona tiene la confianza de que cuando está pasando por un problema, un pecado muy oculto, pues ya tiene a alguien a quien rendir cuentas, que le pueda ayudar. Ese es el verdadero discipulado. Mateo 16, 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. El verdadero discípulo va a empezar a realizar estas cosas. A raíz de la información, de la enseñanza que está recibiendo, el discípulo empieza a vivir eso de esta manera. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es entonces ir en pos de Dios, negarse a sí mismo, tomar su cruz? Bueno, primero que nada, ¿qué se hacía en la cruz? ¿Qué sucedía en la cruz? Había muerte ahí. La cruz era un simbolismo de muerte. Ahí la gente iba a morir. ¿Y por qué nosotros debemos de tomar entonces nuestra cruz y seguir a Cristo? Pues bueno, porque tenemos que negarnos. De tal manera que en esa cruz que nosotros estamos cargando, vamos a crucificarnos a nosotros mismos. O sea, vamos a matar al yo. Voy a matar a mi orgullo, a mi egoísmo. O sea, yo no soy ya el primero. Yo ya no soy el protagonista de mi historia. Yo no soy el más importante. Ahora el que tiene el primer lugar es Dios, es Cristo. Ahora Él es el protagonista. Ahora yo lo sigo a Él. Por eso tengo que matar al yo, para cambiar mis deseos, cambiar mis objetivos, mis sueños, y enfocarlo todo a una cosmovisión correcta que lo está siguiendo a Él. Eso es el verdadero discipulado. Eso sucede con un discípulo verdadero. Ahora, quiero hablar de las relaciones fraternales espirituales. Los padres espirituales y los hijos espirituales. La verdadera relación de padre-hijo espiritual se da en el contexto del discipulado. Este contexto es en el que hay enseñanza, consejería, hay relación, hay exhortación. Básicamente, lo que más podemos ver en esta relación, o lo más conocido en esta relación, es la relación pastor-oveja, que debe existir siempre en la iglesia local. Siempre la relación pastor-oveja debe tener esos elementos. Debe haber consejería, debe haber cercanía, exhortación, relación. Si no existe esto en la relación pastor-oveja, hay un problema. O el problema está en el pastor o está en la oveja. Pero no puede ser así. Y claro, en ocasiones incluso va a haber creyentes fieles, y ojo, fieles y con discernimiento, que puedan colaborar junto con los pastores. Pero tienen que ser creyentes fieles y con discernimiento. Si no, no pueden brindar de verdad una fraternidad espiritual a la persona. Primera Tesalonicenses 2, del 11 al 12 dice, saben además de qué manera los exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de ustedes, como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvieran como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria. ¿Observan? Ellos eran padres espirituales para con los tesalonicenses. Ellos habían realizado esa labor, vivían de esa manera.
En muchas ocasiones no se crea una relación de hijo espiritual porque nuestro orgullo no nos permite recibir la corrección. Porque nuestro orgullo nos priva de relacionarnos con nuestros pastores o aquellos hermanos maduros. Seamos muy cuidadosos. El orgullo es sutil, es engañoso y nos ciega para no ver ciertas situaciones como esas. A veces creyentes buscan ese padre espiritual tristemente en otra congregación. A veces, es que el pastor tal me cae mejor. Es que el pastor tal de allá sí me entiende, sí me escucha él. Bueno, ¿será que el pastor de aquí o los pastores, de aquí no te escuchan? ¿O que tú no quieres abrirte con ellos? Que tú tienes un orgullo tan grande que no permite que exista esa relación. Evalúate, examínate. Eso es una mala señal. Ahí significa que falta unidad. Y una iglesia dividida va en un rumbo de destrucción. Debemos de ser muy cuidadosos. Bueno, eso es la fraternidad espiritual. Ahora, el romanticismo cristiano o los clichés cristianos que suele haber. Bueno, el romanticismo cristiano, para empezar, es un peligro, es peligroso. ¿Por qué no te va a pintar el cuadro correcto el romanticismo cristiano? Porque lo está romantizando. O lo va a exagerar o lo va a minimizar. Y su peligro es el dar prioridad o dar importancia a cosas que realmente no lo son. Hablar de que algo es peligro cuando realmente no es tan peligroso. O sea, no estás discerniendo. En el romanticismo cristiano no se discierne, no se está distinguiendo bien. A veces se piensa, y escuchen lo que voy a decir, a veces se piensa que ser padre o hijo espiritual es llamarse tío, el tío tal, la tía tal, tata, nana, papá tal, mamá Alicia, papá Yosimar. Eso no es malo. Llamarse de esa manera no tiene nada de malo. Es bonito, incluso genera cierto afecto, ¿no? El problema es que cuando se llaman de esa manera, creen que solamente porque se están hablando así, soy su hijo espiritual o ya soy su padre espiritual. El ponernos una etiqueta en el nombre, sin previamente estar empezando a hablar la verdad entre ellos, sin previamente estar creando una relación de verdad cercana que te permita aconsejar, exhortar, instruir, dirigir, entonces es falso, ¿no? No puede existir la fraternidad espiritual sin esos elementos. Pueden ser etiquetas bonitas para hablarte con las personas y está bien, pero no pensemos románticamente que el hablarnos así es tener esa fraternidad espiritual. Porque eso es muy fácil, ¿no? Para mí sería muy fácil hablar a Abraham como mi padre espiritual y decirle, mi papá Abraham, mi tío Abraham, y ya con eso privarme de rendir cuentas a él. Es muy sencillo escaparse de esa manera y decir, no, si yo tengo mi padre espiritual que es Abraham, pero nada sabe de mis pecados. Y en nada le hago caso a lo que me exhorta a lo mejor. Ser muy cuidadosos con eso. Segunda de Timoteo 4:3 dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros. ¿Por qué estoy mencionando este versículo? Porque muchas veces aquellos que no quieren tener una fraternidad espiritual van a decir, bueno, esta persona, si yo trato de tener esta relación de fraternidad espiritual, me va a decir la verdad y me va a doler y yo no quiero eso. Entonces es más fácil acudir como padre espiritual al que me va a sobar la pancita, al que me va a dar palmaditas en la espalda nada más y que me dice, ánimo, tú puedes. Bien bonito, pero que no genera para nada el cambio. Mucho cuidado, no sea que solamente tenemos comezón de oído. Un verdadero hijo en la fe será aquel que muestra fidelidad en dedicarse a la palabra de Dios, fidelidad
en aplicar ese conocimiento y además no solamente es esa parte personal, sino que va a estar abierto a ser dirigido por sus pastores, abierto a ser dirigido por las personas que son sabias dentro de la congregación. De tal manera que la fidelidad es para con Dios, no para con la gente. No estamos para quedar bien con la gente, para que nos aplaudan. No. La fidelidad es principalmente para darle la gloria a Dios y entonces, ahora sí, teniendo ese enfoque, servir a la iglesia, a la congregación, a los demás. Y quiero aclarar nuevamente que al mencionar esto, si ustedes le dicen tío, tata o papá a alguien de aquí, síganlo haciendo. No tiene nada de malo. Quiero aclarar eso. Es bonito que se hablen de esa manera. Sin embargo, no nos engañemos solamente que creer que hablarnos así ya creó esa relación. ¿Ok? Mejor practiquemos y desarrollemos esa relación. Eso es más bonito todavía. Eso va a entrelazar a las personas para que todavía cree una mayor unidad en la congregación. Bueno, entonces ese es el segundo punto, que es el remitente ahí, el destinatario Timoteo, perdón. Y ahora vamos a ver como tercer y último punto el saludo. El saludo que Pablo hace a Timoteo, y esto lo vemos en la segunda parte del versículo 2 de 1 Timoteo 1, dice: gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracia y paz es habitualmente el saludo que Pablo hacía. Cuando estaba mandando una carta, si tú lees el Nuevo Testamento, vas a ver que gracia y paz son las dos palabras que siempre usa. Pero ahora añade un elemento más con Timoteo: gracia, misericordia y paz. Estos tres elementos que está mencionando aquí Pablo eran tres elementos necesarios. Uno, para que Timoteo enfrentara las situaciones ahí. Y dos, para todo aquel creyente que quiere ser hallado fiel. Ahora, a veces mencionamos la gracia, la misericordia, pero ¿qué es la gracia? ¿Qué es la misericordia? A veces se piensa que es lo mismo, pero no es así. Son cosas distintas y cada una tiene verdades importantes. A ver, ¿qué es la gracia? Gracia se refiere al favor de Dios. Cuando yo estaba chiquito, estaba en una iglesia donde tenían un programa para niños de memorizar versículos. Y había un libro donde tú te lo memorizabas y más abajo te ponía como unas palabras clave. Entonces estas palabras explicaban cosas acerca de los versículos. Si el versículo tenía la palabra gracia, te decía: bueno, gracia significa esto. Y yo recuerdo desde chico que leí eso, se me grabó bien clarito lo que significa gracia. Decía en ese libro: gracia es el regalo, bueno, no tan claro, ¿verdad? Es un regalo inmerecido. Es eso, es un regalo inmerecido. Y si le ponemos nosotros la tonalidad adecuada a lo que es la gracia, es recibir un regalo que para nada merecemos. Que sino todo lo contrario. Nunca se nos debió haber dado ese regalo en todo caso. Pero es la gracia, ¿no? El darte ese favor, ese regalo que no mereces. Es darte algo que tú no mereces. En el caso bíblico, ¿cuál ha sido ese regalo? El don de la fe. Ese ha sido el regalo que el Señor nos ha dado. El don de la fe. ¿Y qué es la misericordia entonces? Van a decir algunos: épale, yo pensaba que era lo mismo. No. Si la gracia es darte algo que no mereces, la misericordia es no darte algo que tú mereces. En este caso, todos nosotros merecemos la condenación. Pero la misericordia hace que ahora, para los escogidos de Dios, ya no haya condenación. Ahora ya no vamos a recibir eso solamente por la misericordia de Dios. Ya no vamos a pagar por el juicio de nuestros pecados, por su misericordia. Entonces, gracia es dar algo que no merecemos, misericordia es no darnos algo que merecemos, algo malo. ¿Y qué es la paz entonces? Si ya definimos lo que es la gracia y lo que es la misericordia, ¿qué vendría a ser la paz? A partir de lo que sucede en la gracia
y en la misericordia, en la salvación, es que uno va a desarrollar y tener esta paz. ¿Qué paz? ¿De dónde surge esa paz? ¿Cómo es que el creyente va a tener paz? Si el creyente ha recibido gracia y tiene el don de la fe por esa misericordia de ya no recibir ese castigo, ahora esas verdades bíblicas van a generar en el creyente verdadero paz, porque ya no tenemos que pagar nosotros por esos pecados. Estamos libertados de eso. Ahora yo puedo servir a Dios. Ahora yo puedo estar con Dios. El abismo que había entre yo y el Señor ya no existe, porque ahora hay un camino que es Cristo. Y solamente la fe correcta en el objeto correcto que es Cristo es la única que te va a llevar al Padre. Y entonces, ahora que sabemos que estamos con el Padre, que pertenecemos al Padre, somos sus hijos, ahora sí puedo tener paz, porque soy hijo del verdadero Dios. Y porque ahora yo tengo la esperanza eterna de que en el futuro yo voy a estar con Él. Ya sea que muera ahora o que Cristo venga, yo voy a estar con Él. Esa es la paz, esa es la esperanza que tenemos. Juan 14, 26 al 28 dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Y no se las doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Oyeron que les dije: me voy y vendré a ustedes. Si me amaran, se regocijarían, porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Esa es la paz que tenemos. Esa es la paz que ya nos dejó Cristo. Y la podemos experimentar porque primeramente ahí nos está diciendo: es el Consolador que ahora mora en nosotros, que es el Espíritu Santo, que ya va a generar esta paz. Ahora, tengo esta paz, ¿qué hago con ella? Tengo que desarrollar más esta paz, vivir en gozo, vivir de acuerdo al sacrificio que tiene que hacer un creyente. Así que evidentemente estos elementos provienen de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Esto nos está hablando de aspectos teológicos fundamentales. Esto no es algo importante, no, esto es fundamental. Si tú dices que eres creyente, esto es fundamental en tu vida, porque es una verdad que tú ya has entendido, es una verdad que tú has aceptado y es una verdad que ahora tú estás viviendo. Si no es así de fundamental, posiblemente no es creyente. ¿Y por qué es fundamental? Porque si alguien no tiene esto, no vive esto, no cree esto, no es creyente. Por eso es fundamental. Es fundamental para tu salvación. Colosenses 1, 15 al 17 dice: Él es la imagen del Dios invisible, hablando de Cristo. Dice: el primogénito de toda creación. El primogénito de toda creación. Quiere decir entonces que Cristo fue creado por Dios, ¿verdad? Porque dice que es el primogénito, el primero de la creación. Entonces Jesús fue creado por Dios Padre. Es lo que nos dice el versículo. No, la palabra primogénito en Colosenses, en el griego, habla de originar. Está diciendo que de Cristo se ha originado la creación. En otras palabras, Cristo es creador. ¿Y cómo sé que lo que les acabo de decir es real? Mucho cuidado. Los falsos toman estos versículos así. Los sacan fuera de su contexto y te dicen: mira, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Jesús es creado. ¿Qué dice el siguiente versículo? Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Pues sí, Cristo es el creador. Tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. O sea, todo tipo de creación, tanto lo que vemos aquí en la tierra como lo invisible, que son aquí mencionados los diferentes rangos de demonios que hay, o de seres espirituales que hay, los tronos, dominios, poderes o potestades, autoridades. Dice: todo ha sido creado por medio de Él, de Cristo, y para Él, para darle la gloria a Cristo. Y Él es antes de todas las cosas. O sea, Él es una eternidad pasada, ya existía.
Y en Él todas las cosas permanecen. Él sostiene todo providencialmente. Ese es Cristo. Y ese es el que te otorga esto: gracia, misericordia y paz. Solamente Él. El peso de sus palabras estaban de nueva cuenta haciendo notar que Pablo deseaba para con Timoteo, el siervo fiel de Cristo, que Dios derramase de su gracia, que Dios derramara su misericordia para con Timoteo y de la paz para todo lo que iba a enfrentar. Pónganse a pensar, es un pastor, lo consideran como un joven que no tiene tanta experiencia. Hay falsos maestros en esa congregación. La gente es materialista ahí, no están adorando correctamente. Y él tiene que enfrentar eso. Él claramente necesita de la gracia del Señor. Claramente necesita su misericordia. Y va a necesitar mucha paz en el proceso de enfrentar todas las situaciones. ¿Qué hay de nosotros? ¿Necesitaré yo de la gracia, la misericordia y la paz en mi día a día? Por supuesto. Si tú eres un creyente verdadero, hay una promesa en la Biblia que dice que el que quiera vivir piadosamente va a padecer. Esa es una promesa de Dios, pero no es algo malo. No lo veamos como, qué mala onda. Yo pensé que el cristianismo era todo color de rosa y bonito. Pues es hermoso. Sí es bonito el cristianismo. Porque ¿sabes otra verdad bíblica? Romanos 8:28 dice que para el creyente todo coopera para bien. O sea que esas situaciones de sufrimiento, lo que van a hacer en ti, si respondes correctamente, es mejorar tu vida, hacerte crecer, cambiar, ser más semejante a Cristo, que esa es tu meta. Así que es precioso, pero se tiene que desarrollar, se tiene que vivir. Todo verdadero siervo en la fe que sirve fielmente al Señor ha sido lleno de la gracia, ha sido lleno de misericordia de Dios. Y todo creyente verdadero, el Señor ha generado en él una paz verdadera y una paz que está anclada en una esperanza eterna. Por lo tanto, si tú el día de hoy sufres de ansiedad, sufres de estrés, depresión, nervios o cualquier otra palabra que utilizan el día de hoy para hablar de ese tipo de cosas, no significa que no eres creyente, pero sí significa que hay un problema en la forma en la que tú estás trabajando para desarrollar esa paz. Y posiblemente se debe a que no estás adquiriendo el entendimiento verdadero de estas verdades, o no las has aceptado, o ya las aceptaste y ya las entendiste, pero te falta vivirlas. Así que reconsidera mucho esas palabras. Ahora, hay otro grupo que a lo mejor tiene depresión, ansiedad, nervios, estrés, y otro grupo puede ser que la razón es porque no es creyente. Así que mejor evalúa tu vida el día de hoy. Si el día de hoy tú estás escuchando estas palabras, no es casualidad. ¿Sabes cómo se le llama en la Biblia a la casualidad? Se le dice providencia de Dios. El Señor providencialmente ha permitido que el día de hoy estés sentado aquí, esta tarde, y que escuches esto, y que su palabra haya dicho el día de hoy estas palabras, para que si tú no eres creyente, escuches el Evangelio, el único que te puede salvar. Y que al escuchar ese Evangelio, quebrante tu corazón, al entender que has pecado, y entonces cambie tu vida para que puedas arrepentirte de esos pecados. Ruégale a Dios que por favor te dé la fe y que puedas arrepentirte de ellos para que entonces eso tú lo puedas vivir. Y eso no solamente lo puedas vivir, lo puedas disfrutar. Porque es lo que hacemos los creyentes. Lo vivimos, pero en el proceso, a pesar del sufrimiento, lo disfrutamos. Ese es el gozo verdadero. Y esa es la paz verdadera. Bueno, me brinqué ahí, pero es importante que nosotros consideremos lo que hemos visto el día de hoy, porque
aunque un saludo pareciera no tener mucha relevancia en la Biblia, el contexto de las cosas te va a hacer entender lo que quiere decirte Dios ahí. No hay palabra en la Biblia que no sea importante, porque toda palabra que encontramos ahí es palabra de Dios, es Dios hablando. No hay libros más importantes que otros, todos son Dios hablando. Y antes de terminar, es muy interesante observar lo que Pablo expresa de Timoteo en otra de sus cartas, haciendo referencia a la fidelidad que tenía Timoteo. Vean ahora sí aquí en Filipenses 2, del 19 al 23. Y aquí está enviando una carta Pablo a una iglesia que también tenía problemas. Tenía el problema principal de que dos mujeres de la congregación se estaban peleando entre ellas. No se ponían de acuerdo. Entonces Pablo envía esta carta que es conocida como la carta del gozo y la unidad. Y dice esto acerca de Timoteo. Dice: pero espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes, o sea, al saber cómo están ustedes como iglesia, qué está pasando ahí. Pues a nadie más tengo del mismo sentir que sinceramente interesado en el bienestar de ustedes. Dice, nadie más de todos los conocidos que tengo está tan afín a la doctrina bíblica que yo enseño y a las maneras de aplicarla como Timoteo, que además no solamente tiene una sana doctrina, sino que estaba preocupado por las personas. El siguiente versículo dice, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús, haciendo referencia a Timoteo. Timoteo, en vez de estar buscando sus propios intereses, estaba preocupado por los demás, por servir a la gente. Pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Por tanto, a espero enviárselo inmediatamente, tan pronto vea cómo van las cosas conmigo. Este pasaje nos va a dar más luz de quién es Timoteo, de la fidelidad que tenía Timoteo, a tal grado que Pablo se expresa de esa manera de él. Y vemos reflejado en su vida cómo era esa fidelidad, ¿no? Él se estaba entregando a las personas, él se estaba entregando al ministerio. O sea, el ministerio, estamos hablando de todo lo que un creyente tiene que hacer con lo que escucha la palabra. Es este tipo de descripción que se debiera hacer de cada creyente en la iglesia. La idea sería que, en todo caso, cada hijo en la fe que haya en la congregación llegase, en un sentido humano, a superar a su maestro. Lo ideal sería que todo discípulo supere a su discipulado. Y no superarlo en ser mejor capacitado en hacer ciertas cosas, no. Que sea más fiel todavía de lo que fue su maestro. A eso nos referimos. Que sea alguien más bíblico, alguien más espiritual, alguien más santo y piadoso, alguien más íntegro, alguien más sabio. Les animo a prestar atención al contexto que rodea esta carta y lo que podemos aprender de estos dos versículos, para que podamos vivir fielmente a Dios como creyentes genuinos. Además, les quiero motivar a tratar de desarrollar relaciones bíblicas en la iglesia. Estas relaciones que van a permitir que nosotros, como congregación que vamos iniciando, genere una unidad que pueda hacer que la iglesia avance. Y esa unidad va a permitir que la iglesia crezca, sí, tal vez en personas, pero no es lo importante, sino que crezca en profundidad. De tal manera que es una iglesia fiel, una iglesia que de verdad le da gloria a Dios. Esa es una iglesia unida. Y esa iglesia unida, ¿saben qué va a hacer? Va a modelar cómo debe ser otra iglesia. Y si el Señor lo permite en su gracia, va a permitir que esa iglesia se reproduzca en más iglesias, ya sea aquí o en otros lugares. Es importante generar una cultura de consejería, una cultura de unidad, una cultura de sometimiento unos a otros, una cultura de verdadero amor, un amor verdadero que te va a motivar a la santidad. No el amor que te apapacha, sino el amor que te motiva a la santidad y que en el proceso de motivarte te apapacha cuando es necesario hacerlo. El amor verdadero se ve reflejado en que yo voy a exhortar cuando es pertinente hacerlo, pero también yo voy a motivar cuando estás desalentado. Yo te voy a animar cuando estés triste. Y yo te voy a instruir cuando estés equivocado. Y si es necesario, va a llegar la corrección también. Pero ese es el amor verdadero.
De esa manera nos estamos preocupando e involucrando unos con otros. Un amor que confronta el pecado e instruye en la verdad. Esa es la manera en la que aspiramos vivir como iglesia y que estoy contento de que podamos iniciar a practicar. Les invito a que